Bendiciones, mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. La verdad que es un placer, un enorme gozo y un privilegio poder estar compartiendo la palabra aquí con ustedes. Bienvenidos. Hoy tomo este tiempo que es de guiados por la palabra de mi esposita Laurita. Ella se está recuperando. Gracias a Dios, hermanos, a todos los que estuvieron en contacto con nosotros. Gracias a todos por sus oraciones, por la salud de la familia. Gracias a Dios ya mis hijos ya salieron del problema, yo también ya voy saliendo, mi esposita está costando un poquito de trabajo, pero también gracias a Dios ya va ahí saliendo. Gracias a todos los que estuvieron más cercanos, a nuestro pastor, a mi papá Ignacio Arcila, que estuvo también muy al pendiente, está muy al pendiente de nosotros, de mi mamá, de mi suegrita, de Olguita también. Gracias, Olguita, lo voy a hacer aquí público. Gracias a todos ustedes, a mi hermana Margarita, a Nachito, que también ha estado pendiente con Liz, a nuestra hermana Adi, mi hermana desde Florida. Muchas gracias también por sus bendiciones, por esa ayuda económica que nos hizo llegar. También nos hizo un gran ayuda en cuanto a medicinas y todo lo que se necesitó. Gracias a mi hermana por su vida. Gracias a todos por los que estuvieron al pendiente también. Gracias a Dios que el Señor nos tiene aquí nuevamente para poder compartirle su palabra. Y me gustó mucho, hermanos, poder estar nuevamente con ustedes. La verdad es que todavía no al 100, estamos un poquito, este, mm, pero ya gracias a Dios que estamos, que podemos compartir la palabra y que eso es lo importante, ¿verdad? Como ya lo saben, todos los lunes y viernes compartimos las epístolas. En esta ocasión, porque mi esposita todavía está un poco indispuesta, un poco delicadita, pues nos cedió su lugar para poder compartir las epístolas. Hoy vamos a continuar con Gálatas, el capítulo 2. Usted recuerda que la semana pasada estuvimos viendo la introducción y el capítulo 1. El tema de hoy lo nombré el carácter apostólico de Pablo. Quédese hasta el final, está muy interesante, está muy bonito. Ya quería yo compartírselos. Los quiero invitar a todos los que se están conectando por primera vez, que nos ven por primera vez, a que se suscriban. Es muy fácil, es gratis. Usted, que usted ha suscrito, hermano, déjenos un like, por favor. Los que no se han suscrito, suscríbanse. Y los que ya están suscritos y no han activado la campanita, activen la campanita, es muy importante. Es la campanita de notificaciones para que la plataforma les haga llegar un correo sabiendo que ya estamos transmitiendo o subiendo algún video nuevo. También, de igual manera, si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de este correo electrónico, sabrevision.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto nos ponemos en contacto con usted. Usted escríbanos. Todos los que nos han escrito saben que les contestamos a la manera más rápida posible y atendemos todas las peticiones que tengan ahí en cuanto a si necesitan un material que tengamos ya por escrito, material de audio, cualquier material que tengamos, Biblias digitales, se las hacemos llegar con mucho gusto y completamente gratis. Si nos quiere seguir usted, hermano, por Facebook, también lo puede hacer a través de esta liga, sablevisión.yt. Los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Ahí también podemos estar en contacto con todos ustedes. Y es muy, muy agradable, hermano. Es una familia ya muy hermosa la que cada vez va creciendo y nos vamos conformando más como familia y como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Y es muy bonito poder estar en contacto por medios digitales. Aunque estamos a veces distanciados por países muy lejanos, nos sentimos muy cerquita porque pues podemos estar en contacto con ustedes ya sea aquí por estos videos, estos estudios en YouTube, pero también por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico. Estamos muy cerquita y me da mucho gusto poder contar con todos esos hermanos que se ponen en contacto con nosotros y es de mucha bendición también para nosotros escucharlos, poder compartir una palabra con ustedes y recibir bendiciones también de parte de ustedes. Pues mis hermanos, sin más anuncios y más comentarios, vamos a iniciar. Acompáñeme, vamos a empezar leyendo Gálatas 1:15. Ya sabe, le invito a que ya tenga lista su libreta, su pluma, su Biblia. Si tienen varias versiones, mucho mejor para poder agrandar el tema, hermano.
Ya sabe, le invito que si usted quiere hacer una lámina, un resumen de lo escrito, me lo puede hacer llegar al correo electrónico que ya les compartí. Perdón, y con mucho gusto lo publicaremos, lo compartiremos en el área de comunidad de YouTube. Pues acompáñeme a Gálatas 1:15, retomando un poquito de lo que vimos la semana pasada. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que apartó, que me apartó, perdón, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Esto, mi hermano, si usted nos va siguiendo, pues ya le va sonando muy familiar, ¿verdad? Esto lo estudiamos la semana pasada. Pero usted sabe que a mí siempre me gusta dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en los temas anteriores, para no arrancar en frío, hermano, y para que vayamos entrando nuevamente al tema, ¿verdad? Porque a veces pues, han pasado varios días y de repente como que no sabemos cómo íbamos, pero por eso les hago un pequeño repasito de lo que vimos anteriormente. Y me llama mucho la atención, hermano, que como el apóstol Pablo tenía que afirmar su apostolado derivado a la persecución que vivía de los judaizantes. Usted lo recuerda, ya lo vimos con detenimiento en la semana pasada. Así que ahora él tiene que mostrar que es un apóstol no por hombre, sino por Dios, ¿verdad? Y por Padre y por Jesucristo, lo hace la mención. Pero ahora Pablo nos relata algo. Y antes de continuar no debemos perder de vista, hermano, y quiero reiterarlo, que esta epístola está dirigida a varias iglesias. Las principales 4, pero después de esas 4 hay más, que son las iglesias de Galacia. Perdón. Y está escrito en plural, no dice iglesia, ¿verdad? Dice a las iglesias de Galacia. Y ahora Pablo está revelando su llamamiento, hermano. Y lo que comparte es cómo Pablo fue discipulado durante 3 años en Arabia y Damasco. Y con esto nos es posible entender Hechos 20:35. Acompáñenme a Hechos 20:35. Les invito, hermano, a todos los que nos están viendo, sintonizando en este momento. Esta es una grabación, pero usted nos puede escribir en el área de comentarios acá abajo. Estamos completamente en vivo, ahí contestando todas sus preguntas o sus saludos. Nos gusta mucho a nosotros interactuar con usted, así que no tenga pena en escribirnos de dónde nos ve, a qué hora nos está viendo, si es que usted nos está viendo en la hora que se está subiendo el video o nos ve otro día a otro horario. Eso nos gustaría saber para poder hacer ajustes. Así que háganos saber, hermano, a qué hora nos ve y en qué día para ver estos ajustes, hermano. Hechos 20:35 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este verso, hermano, es muy controversial porque en ninguno de los evangelios aparece esta frase dicha por nuestro Señor Jesús. Y aquí dice, por las mismas palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo supo que el Señor Jesús decía esas palabras? Entendemos que esto fue una revelación personal que le dieron a Pablo. De las muchas que recibió en estos 3 años que le digo que tuvo su discipulado intensivo con el Señor Jesucristo ya resucitado. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Para el apóstol Pablo.
Al igual que ese versículo, hermano, tenemos este otro como prueba fehaciente, hermano, del discipulado de Pablo. Porque fíjese, aquí está bien clarito, lo voy a volver a poner. Hechos 20:35, que dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero si lo buscamos, estas palabras no quedaron escritas en ningún otro evangelio, o en los evangelios. Primera de Corintios 11:23, esta es otra prueba, hermano, del discipulado que tuvo el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto lo recibió él del Señor. Y esas cosas que él ha enseñado, que el Señor en la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Se fija? Él cómo pudo saber eso, sino que el Señor Jesús mismo lo discipuló y se lo dijo. Así que vimos, hermano, que fueron 3 años de revelación, no como a los demás discípulos que solo fueron 40 días después de resucitado. Aquí al apóstol Pablo, después de resucitado el Señor Jesucristo, 3 años. Y hasta les hacía el comentario de cómo el Señor Jesús se le apareció a los discípulos en Hechos 1, lo que les acabo de comentar, que ellos solo fueron por 40 días y les reveló cosas hermosas del reino. Eso se lo expliqué yo la semana pasada. Pero con Pablo estuvo 3 años discipulándolo. Así que Pablo tenía revelación directa de Cristo y con más detalle, hermano. Imagínense, si a los discípulos se les enseñó cosas hermosas del reino durante 40 días, ¿qué pudo haber sido con el apóstol Pablo ya? Un discipulado, una maestría, doctorado, imagínense, 3 años. Así que ahora, hermano, comencemos con el capítulo del cual vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 2. Ya después de este breve resumen, para entrar en calorcito, hermano, como dice también mi pastor. Entramos ya en calorcito, entonces ya está calientito, vamos a entrar a Gálatas capítulo 2. Recordemos, hermano, que la carta de Gálatas tiene 6 capítulos y cada uno de los capítulos es un capítulo que hace par, o sea que están en dúo o están en pareja, hermano. El capítulo 1 y 2 habla del testimonio de su ministerio. El capítulo 3 y 4 habla de doctrina apostólica y el capítulo 5 y 6 nos habla de los principios prácticos del evangelio. Gálatas nos va a dejar, hermano, un principio en cuanto a cómo se debería desarrollar o cómo es que se debería de hacer la doctrina. Amén. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí con Gálatas 2:1. ¿Preparados, hermanos? ¿Ya tienen lista su Biblia? Gálatas 2:1. Dice así. Después, pasados 14 años, quiero que ponga atención. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamado también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, Nuevamente. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Notemos, hermano, el detalle que viene en el versículo 1 del capítulo 2, que dice después de 14 años, perdón, después pasados 14 años, dice, ¿verdad? Notemos que 14 años después de qué. Ahí está la pregunta, ¿no? Después del capítulo 1, no. Ahora les voy a decir por qué. 14 años, hermano, después de la primera visita que hizo a Pedro para compartir con él lo que le había sido revelado. Entonces, 14 años después, vuelve a ir a Jerusalén. Mire, leamos el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo
14 años después de haber ido con Pedro, se reunió en privado con Jacobo, Cefas y Juan para exponerles el evangelio que él predicaba a los gentiles. Y dice él que para no correr en vano, o sea que él quería conocer el punto de vista de ellos. Vemos que cuando un apóstol está recibiendo revelación de parte de Dios, este apóstol debería ir a un presbiterio, hermano apostólico, fuera de su esfera, o sea, fuera de los que él pastorea o es cabeza. Esto lo vimos en 2 de Corintios 10, que habla de la esfera apostólica. Usted lo recuerda, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. 2 de Corintios, para refrescar un poquito la memoria. 10, 13, lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice así: mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Se fija, ¿verdad, mi hermano? Que tiene una esfera y un límite. La esfera de Pablo era su misión, hermano. Los pastores que él cubría eran esa misión, y obviamente los pastores que él cubría le iban a decir amén a todo, ¿verdad? Como ahora, pues un apóstol, si se acerca a todos los que están bajo su cobertura, si les dice él, esto es amarillo, pues obviamente todos los de su cobertura, todos los que están bajo de él, van a decir, amén, es amarillo, aunque sea azul, ¿verdad? Ellos van a aceptarlo. Entonces, el apóstol Pablo tenía que ir a unos que fueran fuera de su esfera. Entonces Pablo tenía que ir a Jerusalén, y ya no se reúne con sus hijos espirituales, sino con aquellos que tenían buena reputación, lo dice el versículo. Se reunió con Jacobo, Pedro y Juan. Y así les expuso él, hermano, lo que predicaba a los gentiles para no correr en vano. Quiere decir que la iglesia de Cristo, hermano, no debería de estar aislada. Ningún ministro fue llamado para caminar solo. Se ha llamado apóstol, maestro, evangelista, pastor y maestro. No pueden estar caminando solos, hermanos. Siempre debería haber un equipo donde puedan cernir, puedan discernir, puedan ponerse de acuerdo en cuanto a la doctrina. Pablo fue a los apóstoles. Perdón. Pero retomemos por qué dice 14 años después. Nuevamente aquí en 2 de Corintios, pero el capítulo 12, versículo 2. Perdón, aquí se me está trabando un poquito. 2 de Corintios 12, 2 al 4 dice así. Esto también ya lo estuvimos estudiando, le va a sonar muy familiar. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. 14, hace 14 años. Se fija, aquí dice que hace 14 años fue llevado al paraíso y le dieron remas, esas palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces, 14 años después de eso es que subió a Jerusalén. 14 años, aquí está hablando que 14 años atrás fue que le fue al paraíso. Pero después dice en el Gálatas 2 que 14 años después es de esta manifestación, de esta vez que él subió al paraíso. 14 años después es que va él a Jerusalén con Bernabé y Tito para presentarle a los apóstoles el evangelio que le estaba predicando a los gentiles. Y esto lo vemos en Hechos 15 para reafirmar más esta postura. Hechos 15, 2. Dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto es lo que se llama el primer concilio apostólico, hermano. Hechos 15.2
fue cuando se hace el primer concilio apostólico. Y la discusión era si le ponían o no la ley a los gentiles. Esa era la discusión en la cual tenían esta contienda fuerte, porque dice que no era pequeña. Pablo y Bernabé tenían esa discusión. Y entonces los mandan llamar para que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos también dice a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión de que si ponían o no la ley a los gentiles. Y Pablo decía que no, porque él había recibido el evangelio de la gracia. Él no estaba de acuerdo con la ley. Vamos a ver Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba defendiendo lo que le había sido revelado durante 3 años, hermano, y cuando hace 14 años había sido llevado al paraíso. Pero algunos de Jerusalén se oponían, y también muchos judaizantes, y al final llegaron a una conclusión. Leamos Hechos 15:10. ¿Cuál fue esa conclusión a la que llegaron? Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley, hermano, era un yugo que ningún judío pudo cumplir. Es más, ni siquiera Moisés, que fue el que se le reveló la ley. Pero veamos la conclusión en Hechos 15, 28 y 29. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son estas cosas necesarias? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasarlo bien. Y me parece muy interesante, hermano, que este concilio que menciona Pablo en Gálatas 2, del 1 al 2, es el de Hechos 15. Pero la cabeza de este concilio, ¿quién era, hermano? Aquí lo dice en el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Se fija, hermano? Quiere decir que los apóstoles del principio se dejaban guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue su conclusión, hermano? Fueron 4 cosas con las cuales concluyeron. Número 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. 2, no comer sangre. 3, no comer ahogado. Y 4, no fornicar. Y si cumplieren con todo esto, hermano, dice pasarla bien. El evangelio es para pasarla bien, hermano. Pero entonces vemos cómo el cuerpo de Cristo debería moverse como cuerpo. Y cuando digo que debe moverse como cuerpo, hermano, me refiero a que debería de haber apóstoles que vayan a otros apóstoles y expongan el evangelio que ellos predican, hermano. Y eso pues nos libraría de una manera impresionante de la herejía. Porque imagínense, si un apóstol en nuestra actualidad le es revelado alguna situación un poco controversial, si este apóstol, antes de mencionarlo a toda su cobertura, a todos los que están bajo de él, fuera a pedir una opinión a otro apóstol que fuera de su entorno, fuera de su esfera, el otro apóstol tendría su punto de vista. Obviamente cada uno es llamado apóstol. Me estoy refiriendo a apóstoles verdaderos, no a apóstoles que se pongan por sí mismos, ¿verdad? Porque también ya es modita de que pues hay gente que llama a ciertos pastores de otras iglesias y los empieza a reunir y ya se creen apóstoles. No, hermano, un apóstol verdadero, ahorita vamos a mencionar algunas cualidades que ya se los he mencionado en otros videos, pero tiene que disipularlos desde el principio. Y esto es prueba fehaciente de un apóstol. Entonces, entre apóstoles verdaderos, imagínense que un apóstol de una cobertura, llámese como se llame, va a pedir opinión a otro apóstol de otra cobertura, llámese como se llame para no decir nombres,
y se ponen de acuerdo y si, por ejemplo, los dos no entran en un acuerdo, digamos, dicen, vayamos a ver al otro apóstol de otra cobertura y se reúnen tres, cuatro, cinco, imagínense hermano, qué bendición es que esos cinco en unidad, porque el Señor cuando ve la unidad y el Espíritu Santo ve unidad es cuando se empiezan a mover los dones. Esto también ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? En unidad de esos apóstoles, el Espíritu Santo se les revela y empieza a decir, ¿saben qué? Es por este camino. Y los cinco llegan a un acuerdo. Entonces, aunque estén en diferentes ministerios, diferentes nombramientos o diferentes nombres, denominaciones, no digo religiones, por llamarlas así para que se entienda, sino en diferentes movimientos o ministerios, ya ve que hay muchos nombres. No, para que no suene a ecumenismo, no, no. Bajo el mismo evangelio, pero en diferentes esferas, pues, para que me entiendan, ¿no? Se ponen de acuerdo, el Señor los guía y esos cinco se van cada uno a sus diferentes coberturas. Entonces se evita completamente la herejía. Si alguno empieza a salirse de lo establecido, de la doctrina, pues el otro apóstol le puede llamar la atención. Y todos guiados bajo el Espíritu Santo, que debería de ser la cabeza de los ministros, de los ministerios, pues obviamente guiados por él, es que se puede llevar una doctrina sana. Y si las cabezas están en doctrina sana, los apóstoles y profetas, imagínense todos los demás que están por debajo, pastores, evangelistas, maestros, la congregación, los sugieres, los que están en la alabanza, todos estarían bajo una doctrina sana. Entonces eso sería excelente, ¿verdad? Entonces imagínense, pero ahora, a más de 2000 años, esto pues es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil poder llegar a ese acuerdo. Si yo recuerdo que este aquí en esta zona donde se encuentra Casa de Oración hay infinidad de iglesias. Mi hermano, si usted supiera, abren a dos o tres casas o dos, tres calles, o una calle de diferencia, abren una iglesia y después a otra calle abren otra iglesia. En esta zona hay infinidad de iglesias, hermano. Y hubo una ocasión donde a nuestro pastor y a otro pastor el Señor les habló y les dijo, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no van a visitar las demás iglesias a los pastores y hacemos una reunión, un desayuno y nos ponemos de acuerdo en lo que se está enseñando en esta zona, en lo que es el evangelismo y era algo sano. Pues se hizo la invitación, yo estuve participando con mi pastor y el otro pastor también se juntó con el pastor, mi papá. Solo esos dos pastores empezamos a hacer las invitaciones a las demás iglesias para reunirnos en un lugar para un desayuno y ponernos en plática, ¿no? Para hacer una confraternidad de pastores entre ellos, ¿no? Pues resulta que llega el día de la reunión, no llegó nadie, hermano. Es muy difícil poder en estos tiempos, imagínense si entre pastores, ahora imagínense entre apóstoles, que hay infinidad de pensamientos, infinidad, digámoslo así, de doctrinas, porque sabemos que la doctrina es una, ¿verdad? Pero a veces hay diferentes posturas y unos no quieren dar su brazo a torcer. Y entonces por eso es que hay infinidad de ministerios, infinidad de nombramientos, de nombres, pues, de iglesias, de, de comuniones. Es muy difícil, hermano, eh, que se pueda hacer ese concilio apostólico, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y actuamos con humildad, hermano, podríamos bien llevarlo a cabo en estos tiempos. Es difícil, pero no imposible. Para el Señor nada es imposible, ¿verdad? Solo es cuestión de uno empezar con humildad. Y obviamente uno, pues no es apóstol, ¿verdad? Ni es pastor, ni evangelista, ni maestro, pero el Señor nos va llevando en humildad a poder estar en unidad con otros hermanos que no pertenezcan a nuestra esfera. Cerrando este paréntesis, también quiero hacer énfasis en el hecho de que ellos se reunieron en privado para tratar el asunto y en humildad. Pablo entendió que el cuerpo de Cristo es uno y que ningún ministro debe caminar solo. Y por eso sometió
la doctrina que le fue revelada a él, a los apóstoles. Regresemos a Gálatas, versículo 2, estábamos, capítulo 2, versículo 3. Dice así: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Los cuales, perdón si se volvió a trabar el programa, ahorita lo destrabamos. Le voy a leer el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Déjeme, le digo que siempre cuando se está poniendo bueno el asunto es cuando el programa de textos se traba. Pero ya estamos, hermano. Ahorita regresa el programa. Recuerde que Pablo estaba escribiendo a los Gálatas, hermano, porque estaban siendo visitados por los judaizantes. Por eso es que es esta carta a las iglesias de Galacia. Estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Fue el que se trabó. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces estábamos hablando que esta carta fue escrita a las iglesias de Galacia porque los judaizantes estaban ahí muy, muy metidos, ¿verdad? Estaban siendo visitados las iglesias por los judaizantes. Y les decían que la sangre de Cristo, perdón, no era suficiente. Que ellos aparte tenían que cumplir la ley. Y entonces Pablo les dice que cuando ellos fueron a Jerusalén, imagínense, van a la mera mata, como decimos aquí en México. Ellos no obligaron a circuncidarse a Tito, ya que era griego. Leamos Hechos 15:24. Hechos 15, versículo 24. Dice así: Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos eran los judaizantes, hermano, que querían circuncidar a todo el pueblo gentil también. El problema es que algunos se fueron de Jerusalén sin haber sido enviados, como estos que están mencionando en Hechos, y predicaban que se debían circuncidar y guardar la ley. Y los de las iglesias de Galacia que escuchaban que estos hermanos llegaban diciendo que venían de Jerusalén con los apóstoles del Cordero, pues los recibieron y les creían, hermano. Entonces Pablo fue a Jerusalén y regresó con una carta por la cual se le llama a Gálatas la carta magna. Leamos el versículo 22 de Hechos 15, 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces, hermanos, les dieron una carta, y no solo mandaron a Pablo y a Bernabé de palabra, sino que fueron enviados con la carta y con 2 ministros que atestiguaran que la carta era legítima. Y así los mentirosos que habían salido diciendo que se circuncidaran, se les caía su mentira, hermano. Porque ante la verdad se muere, toda la mentira. Amén. Ya leímos en Hechos 14:14 que Pablo y Bernabé eran apóstoles, pero leamos quiénes eran Barsabás y Silas en Hechos 15:32. Dice así: Y Judas y Silas, Judas que también era llamado Barsabás, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces se fija, Judas, que era Barsabás, y Silas eran profetas.
Y entonces del concilio estaba saliendo apóstoles, Pablo y Bernabé, y profetas, que era Barsabás o Judas y Silas. De esta forma se cumple Efesios 2:20. Acompáñenme a Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se fija, hermano, aquí se cumple. Edificado el fundamento de los apóstoles y profetas. Siempre debe de ir acompañados los profetas de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles deben ir acompañados de los profetas y viceversa, para que se entienda. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Se fija, hermano? Entonces, la doctrina va a venir por apóstoles y por profetas. Y es que el apóstol recibe la doctrina, hermano, la estructura doctrinal, pero el profeta recibe el ámbito de esa doctrina. Tiene que haber una visitación sobrenatural que respalda esa doctrina. Y a veces, hermano, la doctrina, si no está acompañada por una vivencia espiritual, solo es letra. Y luego creemos que solo debe haber apóstoles. Pero también necesitamos el complemento de la profecía, o sea, el profeta. Y claro que debe estar presentes, pues obviamente los 5 ministerios, ¿verdad? Y precisamente, hermano, Babilonia es enemiga de los apóstoles y los profetas. Leamos qué dice Apocalipsis 18:20. Esto también ya lo estudiamos. Apocalipsis 18:20. Dice así: Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Hablando de Babilonia, hermano. Entonces Babilonia es enemiga de los apóstoles y de los profetas, porque donde hay verdaderos apóstoles que están recibiendo doctrina y profetas que confirman la doctrina en los ámbitos espirituales, allí Babilonia, hermano, se hace añicos, se hace pedazos, no puede hacer absolutamente nada. Y es que un ministerio no es solo de palabra, hermano, sino que deben de existir las evidencias que respalden el ministerio. Amén. Porque no todo apóstol que se nombra apóstol es apóstol, o todo profeta que se nombra profeta es profeta, sino por las evidencias son que se respaldan el ministerio, por sus actos, por cómo es que se van desarrollando. Aunque no tengan el llamado, a veces hay apóstoles, hermano, que no tienen el llamado, pero están haciendo la función de apóstol. Hay profetas que no tienen el llamado profético, o sea, no le dicen que él es profeta, pero cumple con las funciones de un profeta. Hay maestros que no son mencionados o no son nombrados maestros, pero cumplen con la función de maestros, con las de pastores, con las de evangelistas. A veces es mejor, aunque no tengan el nombramiento ante un concilio o ante una iglesia, pero si están haciendo la función, eso está pues mucho mejor, aunque no tengan, es mejor la función que el nombramiento, hermano, es lo que trato de decir. No es tanto el nombramiento, sino la función. Podrán a muchos llamarlos apóstoles, porque ahora hasta en cualquier lugar salen apóstoles, pero no hacen la función de apóstoles. Pero hay unos que ni siquiera se hacen llamar apóstoles, pero están haciendo toda la función de apóstoles y de profetas, llevando doctrina, llevando la profecía. Y ni siquiera ellos se llaman apóstoles ni profetas. Ellos cumplen con la función. Y eso creo, hermano, yo, que es mucho mejor. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Un ministerio genuino de Dios, hermano, se va a tener que desarrollar con paciencia, señales, prodigios y milagros. Tiene que haber evidencias. Por eso, en algunas ocasiones les he dicho que es, y como les acabo de mencionar, es mejor la función que el título o el nombramiento. Pseudoapóstoles, hermano, predicando y no tienen doctrina.
o pseudoprofetas que no manifiestan señales, que dicen, esto lo escuché, pero la verdad no sé qué quiere decir. Eso no son profetas, hermano. Por eso mejor calladitos y dejar que los frutos se den. Amén. Sigamos con Gálatas 2, versículo 4. Esto se está poniendo interesante, ¿verdad? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí está el carácter apostólico, por eso fue el nombramiento de este estudio, hermano. Y hemos hablado con anterioridad de un apóstol, que un apóstol debe tener por lo menos 4 características. Y esas son las características que les mencioné hace un momento, que les iba a decir ahorita. Y de eso también ya lo estudiamos. Primera característica, haber visto al Señor. Y esto de haber visto al Señor es, voy a hacer un paréntesis, aunque no todo el que ha visto al Señor es apóstol, porque puede haber muchos que ven al Señor, pero no son con nombramiento de apóstol. Por ejemplo, una hermana puede ver al Señor, pero ella no puede ser nombrada apóstol. No puede haber apóstoles mujeres. Pero todo apóstol, hermano, sí tuvo que haber visto al Señor. Así que una característica es haber visto al Señor. ¿Y cómo es eso? Pues en una experiencia espiritual. Ahora los apóstoles del Espíritu, porque obviamente cómo vas a ver al Señor si no estuviste en el tiempo de los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Número 2, debe tener doctrina. Número 3, debe tener corona apostolar. Debe tener diferentes iglesias, eso quiere decir corona apostolar. Y ministros que lo acrediten como apóstol. No como les dije hace un momento que vaya a sacar ministros de otras iglesias y diciendo que, bueno, saco a este pastor de esta iglesia, saco a este otro pastor de este otro ministerio, de esta otra cobertura, los traigo conmigo y ahora sí ya puedo ser nombrado apóstol porque ya están bajo mi cobertura. No, estos tienen que ser formados por él. Cuarta característica es tener carácter apostólico. Lo muestra Pablo cuando dice que en ningún momento accedió a someterse a estos judaizantes. Pablo no buscaba congraciarse, hermano, con nadie más que con el Señor. No quería quedar bien con nadie, no quería agradar a nadie más que al Señor, como ya lo leímos también en el capítulo 1, versículo 10. Entonces, un apóstol debe tener carácter. De lo contrario, Pablo pues no hubiera podido defender ante el concilio, ¿verdad? Lo que Cristo le había revelado. Vamos a ver el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hablando de Pedro y de Jacobo y Juan. Esta declaración es muy fuerte, hermano. Se fija como dice, nada nuevo me comunicaron. Él nunca se sintió menos ante los apóstoles del Cordero, porque estos eran apóstoles del Cordero. Pero su seguridad venía en sus encuentros con Cristo, hermano. Y derivado de que él ya había permitido que el Espíritu Santo sanara su alma. Así que debemos respetar, amar, pero mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dado. Amén. Al apóstol Pablo le dieron esas revelaciones y él no se achicó con los apóstoles del Cordero, pero sí fue y se sometió con humildad y con respeto. Y cuando dice que los apóstoles nada nuevo le habían dado a él, o sea, no le habían comunicado nada nuevo, quiere decir que todo lo que ellos le dijeron a Pablo, el Señor ya se lo había enseñado durante 3 años. ¿Se fija? Entonces, todo lo que podían enseñarle los apóstoles del Cordero, él ya lo sabía porque el mismo Jesucristo lo discipuló durante 3 años. A ellos solo durante 40 días. Y si nada nuevo le enseñaron, la pregunta es, entonces, ¿para qué fue? Pues fue para ser evaluado, hermano. Fue en humildad a someter la doctrina que él tenía. Diríamos en México, fue a representar o a presentar su respeto. Y es que Pablo, cuando recibió la revelación del Señor, en esos encuentros él perdió su orgullo
Y entonces tuvo la capacidad para ir y en humildad con los apóstoles del Cordero. Y entonces el Señor le siguió dando más. De no haber sido así, hermano, yo pienso que el Señor ya no le hubiera revelado más cosas. Sigamos avanzando, versículo 7 dice así. Estaba diciendo que no le habían enseñado nada, ¿verdad? No le habían comunicado nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y fíjese, hermano, aquí qué madurez que se manifiesta en este hecho. Aquí no hubo competencia, y no hubo competencia porque cada uno tenía su propia asignación divina. Pedro, Jacobo y Juan tenían su asignación para los judíos, para circuncidar, pero Pablo y Bernabé iban a los gentiles y ellos tenían la asignación de la incircuncisión. Si cada uno tenemos nuestra asignación divina, no debería haber rivalidades ni contiendas, hermano. A cada uno se nos dio una asignación. Y entonces seguiríamos haciendo la obra sin estarnos peleando con absolutamente nadie, hermano. Veamos el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Lo único que le dijeron a Pablo es que no se olvidara de ayudar a los pobres. Y ya vimos en 1 Corintios 16 y 2 Corintios 8 cómo Pablo pide las ofrendas para los de Jerusalén. Vamos a adelantarnos un poquito a Gálatas, el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Fíjese qué es lo que dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol le está diciendo que si de Jerusalén salió la doctrina, pues había que procurar económicamente a Jerusalén, o sea, a llevar ofrendas. Si de ahí venía la doctrina, pues retribuir con ofrenda a Jerusalén. Romanos 15, 27 habla un poquito más también de esto. Romanos 15, 27. Dice así. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, el que está recibiendo bienes espirituales, comparta los bienes materiales, hermano. Y así solucionó el problema de los judaizantes con el concilio apostólico. Y es muy, muy interesante, hermano, muy importante cómo es que un ministro, un ministerio o un ministro como el apóstol, si quiere que no haya herejías en otros, en otras, ahí se me fue la palabra, no congregaciones y en otras coberturas, debería haber concilios apostólicos y juntarse en cuanto a poner en la mesa doctrinas que han sido reveladas, porque el Señor sigue revelando y si el Señor sigue dando misterios y el Señor sigue hablando, pero siempre bajo el fundamento apostólico. En este caso, todo lo que se dijo doctrina apostólica del apóstol Pablo en las epístolas apostólicas de Paulinas, que fue todo ese discipulado intensivo que tuvo el apóstol Pablo. Bajo esos fundamentos es que uno puede ir construyendo bajo ese fundamento sin salirnos de la doctrina principal, de la doctrina básica, podríamos decirlo así. Imagínense, si reciben nueva doctrina, o más bien
doctrina actualizada, no sé cómo poderlo llamar, nuevas revelaciones, para no meterme en problemas, nuevas revelaciones, se tiene que someterse, imagínense, si el apóstol lo somete a otro apóstol y lo ven bajo la lupa del Espíritu Santo, bajo el y sobre el cimiento que dejaron los apóstoles, pues obviamente que no habría lugar para herejías, hermano. Amén. Y si de repente alguien recibió una revelación que fue solamente un mal sueño o un que comió de más, pues ahí se disuelve, ¿no? Pero si entre varios apóstoles ven una verdad y esa verdad no se disuelve, quiere decir que si es algo que viene de lo alto, y dejaríamos a un lado por completo las herejías y las desviaciones. Porque si las cabezas están bien, todo el demás cuerpo en cuanto a coberturas, siendo la principal cabeza Cristo Jesús y el Espíritu Santo, todo lo demás fluiría de manera muy sana. Así que mi hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya sido de bendición. Díganme si les fue de bendición, déjenme un amén aquí en los comentarios. Ahorita estamos completamente en vivo en los comentarios. Si usted nos está viendo el miércoles, estamos hoy a 19 de enero. Si nos está viendo entre las 7 y las 8, estamos completamente en vivo. De todas maneras, si usted tenga la libertad de comentar, siempre estamos al pendiente de los comentarios y contestándolos a la brevedad. Así que, mi hermano, fue una bendición estar con ustedes. Siga orando por nosotros. Estamos ya saliendo, gracias a Dios, victoriosos de esta prueba que el Señor nos metió. Yo le hablo a mi esposita diciendo que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Es el Señor que permite que pasemos por diversas pruebas. Y déjeme decirle que lo que estamos pasando ahorita como familia es para afirmar nuestra fe. Y quiero darle una adelantadita, porque el Señor nos está probando en la fe, porque el tema que viene en el siguiente audiolibro, ¿a cuántos también les está haciendo de bendición los audiolibros? También déjenos en los comentarios, por favor. A mí me está haciendo de bendición el audiolibro. Yo no he escuchado el audiolibro. Por favor, pónganlo en los comentarios. Pero el siguiente audiolibro va a hablar precisamente de la fe. Y es un libro también muy bonito que fue nos dio el pastor Ignacio, mi papá, nos dio ese libro para que pudiéramos narrarlo en audiolibro por mi esposita Laura. Y ya que se mejore, estaremos ya trabajando en este nuevo audiolibro. También no se separe y no se pierda ninguno de los demás capítulos que faltan de El despertar de la gracia. Estamos a la mitad. Hoy se estrena el capítulo 7, también no se lo pierda, hoy a las 10 de la noche, terminando este estudio, unas horitas más. Si usted lo decidimos poner en esa hora, porque es a la hora de que usted ya está más tranquilo, no tiene nada pendiente, entonces usted se puede poner sus audífonos muy tranquilamente, o la tele, y usted la programa para que se apague en una hora, en hora y media, y usted pueda escuchar mientras descansa el audiolibro y verá que va a ser de mucha bendición también para usted. Le invito, si usted no se ha suscrito, suscríbase, es completamente gratis, active la campanita, por favor, todos los que están ahorita conectados, dejen su like, eso es muy importante para que la plataforma nos vaya compartiendo con más gente que no nos conoce. También, si usted activa la campanita, a la plataforma a usted le envía todas las notificaciones de cuando subimos material nuevo. Si usted quiere poner en contacto con nosotros por medio de mail, lo puede hacer a través de este mail, sablevisión.yete@gmail.com, y si lo quiere hacer por medio de Facebook, lo puede hacer a través de sablevisión.yete. Ahí los redirecciona a la página de Casa de Oración y con mucho gusto estaremos en contacto con todos ustedes. Me despido, mis hermanos. Gracias a todos nuevamente por sus oraciones. Gracias por estar al pendiente. Gracias a todos los que ya mencioné. Mi hermana Adi, la verdad que estamos muy agradecidos con su vida. El Señor la prospere mucho más de lo que usted ha ofrendado, hermana. Reciban un abrazo, una bendición, excelente noche. Si es que nos ven anoche, un excelente día. Si nos ven de día, o tarde, si nos ve de tarde. Pase muy excelente noche y nos vemos, primero Dios, el viernes, si el Señor nos lo permite. El viernes a las 7 de la noche estaremos estudiando la epístola a los Gálatas. Nos quedamos en el versículo 8-9. Vamos a continuar. Va a ser también de mucha bendición. Así que no se lo pierdan. Lo espero aquí el viernes a las 7 de la noche. Y no se pierda el audiolibro a las 10 de la noche. Y primero Dios, el lunes nuevamente epístolas.
Y si el Señor ya no lo permite, si ya mi esposita se siente al 100%, el miércoles estaremos con Guiados por la Palabra, ya con mi esposita Laura de Arcila, completamente recuperada. Así que reciba muchas bendiciones, muchas gracias por sus oraciones, gracias por todo. Y nos vemos primero Dios aquí el viernes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Bendiciones.